El Señor Jesucristo, aparte de ser el máximo portento creado y engendrado por Dios su Padre y Padre nuestro, es el máximo garante de nuestra salvación, el máximo garante. Y veamos por qué, hermana fraterna. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Amén. Qué fortísimas palabras del Señor Jesucristo y generalmente ignoradas en las prédicas de los cristianos en general, pues, en el cristianismo, como que pasan por alto todo esto, de que nuestra conversión es segura, no tiene defecto, porque el Señor Jesucristo la realizó y además es voluntad expresa del Padre. No es algo que haya sucedido por casualidad o ahí en el azar de las... No. Es algo que ya estaba predeterminado, porque dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. No hay nadie. ¿Por qué? Porque el Padre nos regaló con Jesucristo, nos entregó a Jesucristo y somos sus ovejas. Y además Él está comprometido a no perder nada de lo que el Padre le dio. Juan 6, 37, 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, amén. Todo lo que el Padre le da al Señor es garantía con Él, con el Señor Jesucristo, de que Él lo resucitará en el día postrero. Aquí no hay falla, no hay margen de error. Aquí está el Señor Jesucristo hablando y hay un principio en las Sagradas Escrituras en donde todo lo que habla el Señor Jesucristo tiene muchísimo más valor que cualquier otra alegata que se forme o cualquier otra discusión en la doctrina posterior. Lo que habla el Señor Jesucristo es la palabra verídica, la conclusiva. Y aquí está hablando de la voluntad del Padre, que es salvarnos. A los que creemos, pues, si alguien no cree, pues ni modo, ¿qué le va a hacer? Esto no es forzoso. Pero a la vez habla de que la voluntad del Padre es esa, hay una voluntad expresa, porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Como Él es todopoderoso y es inconmensurablemente maravilloso y extenso en todos sus atributos, pues nos conoció de antemano y nos predestinó. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó, que es lo mismo que ser resucitados en el día postrero. A los que llamó, y es que, por ejemplo, en Judas también así nos dice a los creyentes, Judas, a los llamados. Es que la Escritura a los creyentes nos llama de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, nos dice que somos los santos.
los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, dice Judas. Y ahí nos empieza a llamar que somos los llamados. Y acá dice, a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que llamó, a los que justificó a estos, y a los que predestinó a estos también llamó. Somos los llamados. Hay por ahí corrientes de pensamiento hermenéutico en donde creen que de entre todos los millones del pueblo cristiano convertido, hay un pequeño y selecto grupito a los cuales Dios les hizo el llamado, y con eso se escudan para esquilmar a los hermanos. Pues es que llamados somos absolutamente todos. Todos fuimos conocidos por Dios antes de la fundación del mundo, y todos los convertidos fuimos predestinados. Hay alegatas que si existe o no la predestinación. Sí existe, pues aquí lo está diciendo la palabra. O vamos a creer la palabra o no, pero no a medias, no cuando nos convenga. No, nos predestinó. Veníamos con un destino previo. No nos quedó otra más que convertirnos. Y digo no nos quedó otra porque la carne, no crean que se quedó muy satisfecha. La carne es contra el espíritu. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero nos predestinó el Señor, y ya ha llegado el momento de que estábamos aquí, aunque andábamos en el mundo perdidos sin Dios, sin Cristo y ajenos a los pactos de la promesa y perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros andábamos aquí deambulando cuando de repente nos llegó la salvación sin que supiéramos de dónde o cómo o cuándo, pero a alguien nos predestinó, nos predicó, porque ya estábamos predestinados. Adelante, fraterna. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, amén, amén. La palabra cada vez es más clara, mucho más clara, va adquiriendo vida, realidad entre todos nosotros. Que nos hayamos convertido no es obra de la casualidad, ya veníamos predestinados, y aunque andábamos así perdidos y ofuscados y viviendo en el mundo como todos los demás incrédulos, de repente Dios, cuando lo determinó por su gran amor con que nos amó, pues nos presentó a su Hijo Jesucristo de una manera en donde atravesábamos por alguna situación en donde tuvimos necesidad de escuchar y de entender, y el Señor nos quebrantó, y dice que por su benignidad nos guía al arrepentimiento de obras muertas. Su benignidad no es un acto atribuido a nosotros como mérito. Él nos guió
al arrepentimiento. Y eso es lo que nos lleva a la conversión. Sí, porque cuando alguien nos está predicando, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos de pecado. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso es, o sea, todo el devenir de nuestra conversión no tiene ningún mérito el hombre, no tenemos ningún mérito. Todos estábamos muertos, ahora convertidos, nadie tiene derecho a abrogarse el ser superior o el que tiene más algo de Cristo, más unción, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 13, 15. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pero ¿eso no será del cuerpo? A todos se nos dio a beber, fuimos sumergidos, o sea, bautizados en un solo cuerpo, el de Cristo. Cuerpo místico, no es una organización aquí como ya vimos, que lo confunden en una torpeza de interpretación. Es increíble, increíble que crean que el cuerpo de Cristo es aquí una organización, en una congregación. El cuerpo de Cristo es místico, entonces ¿cómo van a hacerle cuando dice que aparte somos la novia de Cristo? ¿Qué van a hacer para ser la novia y la esposa del Cordero? Y que somos el nuevo hombre, ¿cómo le van a hacer? O sea, es que a la falta de fe hace que quiera la gente que todo sea objetivo, físico. Y las Sagradas Escrituras son de interpretación, no privada, pero son de interpretación, todas las profecías de la palabra. Y profecía, a propósito, no quiere decir que esté adelantado hechos en el futuro. A veces sí, pero no agota el concepto de profecía. Profecía viene de proferir, de lo que Dios profiere, de su palabra, de lo que habla. Eso es la profecía dentro de las Sagradas Escrituras, que a veces se refiere a hechos pasados o futuros, principalmente como en Apocalipsis, pues, que es un libro profético por excelencia, aunque toda la Biblia lo es. Muy bien, entonces nosotros fuimos predestinados, conocidos por Dios, fuimos teófilos, o sea, amigos de Dios, fuimos desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dicen Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza. ¿Por qué? Porque nos dio su mismo ser, su misma esencia, su naturaleza divina. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza. ¿Por qué? Porque nos dio su misma esencia y si somos hermanos, somos hijos de Dios, hijos engendrados por su gene divino, espiritual, no adoptivos, sino hijos. Y además, hermanos, y si hijos, también herederos, herederos juntamente con Cristo. O sea que el papel de nosotros los creyentes es elevadísimo. Adelante. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén.
y como nadie nos arrebatará de su mano, pues sí permanecemos juntamente con Él y tenemos la misma herencia que Dios le da a su Hijo Jesucristo. Es que necesitamos elevar la autoestima de los creyentes, que está súper rebajada, subbajada en las predicaciones del cristianismo, donde se empeñan, tienen una adicción a estar mortificando a los oyentes, condenándolos, culpabilizándolos, incluso algunos los hacen dudar de su salvación, de tanto que les imponen cargas, que como dice, les imponen cargas que no tocan ni con el dedo meñique, imponen cargas, los fariseos pues, que ellos no tocan ni con un dedo. Pero qué buenos son para imponer cargas, como si ellos, los que imponen esas cargas y los que critican a los hermanos desde los púlpitos, como que no son convertidos, como que les falta, como que fallan, y como todo el mundo no puede sentir que sus obras sean suficientes para ser salvos, pues se condenan, o sea, se autoculpabilizan. Adelante, fraterna. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué claro es, ¿verdad? Gracias. Aquí, a propósito, la fraterna es mi hija, y así le digo yo, en lugar de hermana, pues, como un dejo de cariño. Bueno, entonces, la cuestión aquí es retornar a lo que la palabra de Dios nos dice respecto a nosotros los creyentes. Somos los llamados, los santificados, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, que es lo que nos dice el hermano Judas. Los llamados, no hay un grupito especial que hayan sido llamados y que por esa razón vayan a ser clérigos entre nosotros. Y los demás laicos, a ver, fraterna. Judas 1:13. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que... Sí, que tenía de escribiros, pero ya lo hemos visto eso, pero lo que quería era retornar a que Judas nos llama, nos dice, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pues todos los hermanos que nos hemos convertido a través de estos 20 siglos y los que se van a convertir de aquí a que venga el Señor Jesucristo. Todos somos llamados, que nadie te engañe, que son un grupito, un grupúsculo. Dios no hace acepción de personas. Queda muy claro en las Escrituras que Dios no hace acepción de personas. No las hace entre las personas en general del mundo, mucho menos entre nosotros los convertidos, que tenemos a su Hijo Jesucristo internamente en nuestro espíritu y que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No hace acepción de personas. Hechos 10:34-35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Gloria al Señor por el hermano Pedro, el apóstol, que entendió rápidamente que Dios no hace acepción de personas. Nadie lo impresiona. ¿Qué personalidad va a tener un ser humano como para impresionar a Dios? No, es que tiene muchísimo dinero, o tiene muchos estudios, es un gran intelectual. ¿Y eso qué? Para Dios, o está vivo en el espíritu o está muerto en el espíritu. Ya todo lo demás es circunstancial. Y uno se puede engañar por la vista de que ve personas sumamente inteligentes, científicos y filósofos, intelectuales, artistas y demás, pero están muertos.
O pueden ser algunos de ellos todo eso y tener su espíritu vivo, porque tener la conversión no quiere decir que no puedas hacer todo eso que acabo de mencionar. Eso es indistinto, pero Dios no se impresiona ni con el, ¿cómo se llama? Un jerarca ya de los árabes, que es el hombre más rico del mundo, tiene como 2 billones, o sea, 2,5 millones de dólares. Dejó a Elon Musk muy abajo con 400,000 millones. Pues ni con ese fulano que tiene 2 millones de millones, 500,000 millones de dólares, ni con eso se impresiona a Dios, porque él, ¿para qué le sirve un billete, un dinero? Es que eso no entender cuál es la potencialidad de Dios, que es, o sea, ahí está el universo. ¿Quién va a tener ese poder para hacer algo así? Para empezar, en primer lugar, para imaginarlo, para fraguarlo, y luego para llamarlo a hacer, y que se sostenga y que tenga todas las fuerzas de gravedad por aquí, por allá, y el montonal de planetas y de, bueno, en fin, es una cosa indescriptible el universo, y eso que es de desecho es nada más un escenario para llevar a cabo su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Llevar a muchos hijos a la gloria, que es que el hecho de que el Señor Jesucristo nos resucite en el día postrero, todo se va haciendo como un sinónimo al reino de Dios, el reino de los cielos, la gloria de Dios, porque la gloria pues no es un lugar, como más o menos lo enseñan ahí en la religión católica y que más o menos creen también los evangélicos. No, no es un lugar la gloria, es un estado espiritual de gozo efervescente, interminable, chispeante, algo que no podemos ni imaginar, que no termina jamás, que no está amenazado porque está fuera del tiempo y del espacio. Ahí no corroe el orín, ni la polilla, ni hurta el ladrón, ni el orín corroe, ni la polilla carcome, ni hurta el ladrón. ¿Qué lugar es eso? Eso no es un lugar, es un estado espiritual. Porque allá en el reino del Señor, pues no hay lugares, no hay espacio, no hay tiempo. Es otra dimensión que nosotros no podemos entender aquí y la aceptamos solamente por fe. No vamos a ver nunca algo físico de todo ello. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Qué glorioso. La gloria del Señor, valga la redundancia, es un lugar, bueno, no lugar, es un estado espiritual maravilloso al que estamos nosotros. Bueno, ya está nuestro espíritu allá, porque dice que está nuestro espíritu en la congregación de los primogénitos, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, pero nada más los espíritus, advierte rápidamente, aclara. No está nuestro ego, nuestra carne, ni nuestro cuerpo, ni nuestra alma, ni nuestra nada más nuestro espíritu. A ver, fraterna. Hebreos 12, 23, 24. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Esa es la congregación de los primogénitos donde está participando nuestro espíritu y también sentado a la diestra del Padre. Y la sangre del Señor Jesucristo que nos rocía, que nos roció, por lo cual somos salvos, y habla mejores cosas que la de Abel, porque la sangre de Abel clama desde la tierra justicia, venganza, justicia, porque fue una atrocidad que lo mataran siendo un joven.
le privaron de la dicha de vivir aquí físicamente, aunque nuestra existencia física es así media lastimera y vivimos en un cuerpo limitado que nada más puede estar en un solo lugar a la vez, pero aún así es una experiencia maravillosa que Dios nos haya dado vida física, vida biológica, aparte de vida, una vida X en el alma que se va a acabar rápido. Entonces la sangre de Abel clama venganza. A ver, fraterna. Génesis 4, 9, 16. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esto era cuando todavía el hombre no terminaba de caerse por completo, porque se cayó, digamos, un porcentaje con Adán. Pero Adán seguía hablando con Dios, todavía tenía la percepción, como que le había quedado la reminiscencia de su espíritu, aunque ya estaba muerto, pero su alma todavía seguía con alguna inercia y Dios podía hablar con él todavía. Lo mismo pasó con Caín. Todavía alcanzó Caín, o sea, estaba muerto, estaba caído y su espíritu estaba muerto, pero el alma humana todavía tenía cierta sensitividad para percibir a Dios. Se fue acabando poco a poco y Caín fue el último que pudo hablar en esa forma con Dios antes de caerse definitivamente, porque no nomás mató a su hermano Abel, sino que contribuyó con el instrumento más preciado de Satanás, que es la religión, contribuyó a edificarla, como ya lo hemos visto en otros podcasts, y igual que Adán, caído, pero con Adán Dios tuvo misericordia y como vio que se trató de vestir con hojas de parra, pues Dios se compadeció e inició la historia de la redención en Cristo. ¿Cómo? Sí, mató animales, que eso equivale a sacrificar al cordero, y le confeccionó vestimenta de pieles de animales que obviamente duran pues toda la vida en aquel entonces, ¿no? Que en comparación de las hojas de parra. Y por cierto, así fue como se presentó Juan el Bautizador ante el Señor Jesucristo y ante la sociedad, como el hombre natural que vivió en el desierto, no fue tocado por la civilización humana ni por la religión, y llegó vestido de piel de camello, una reminiscencia de cómo Dios vistió a los Adán con pieles de animales. Y también, como nos dice el apóstol Pablo, que estamos revestidos de Jesucristo. Sí, o sea, ya Dios mató al cordero y parte de la redención es que estamos revestidos de Jesucristo, porque es el cordero. Es una vestimenta que dura para toda la eternidad, no estamos ya desnudos, sino que, a ver, fraterna, léele. Gálatas 3, 27, 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Estamos revestidos, y aquí delante de Dios, que no hace acepción de personas,
No hay ni ricos, ni pobres, ni esclavos, ni libres, ni judíos y griegos, no hay judíos y gentiles, no hay nada de eso, se acabó toda esa necedad. Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo Jesucristo en nuestro espíritu, que es lo que cuenta, por eso es que somos salvos. Tú no te dejes que te estén atosigando con culpabilidades, los fariseos. Sí, te hacen sentir menos, te bajan la autoestima como creyente, y no, las escrituras te la suben. Te suben la escritura, luego la autoestima, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para empezar, tienes vida eterna, tenemos vida eterna. Para seguir, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos bendecirá, ya nos bendijo con toda bendición espiritual, y ahí estás incluido tú, en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3-9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así es, estamos nosotros en una situación y condición privilegiada como hijos de Dios, que fuimos predestinados y que nos ha alcanzado ya en los hechos reales. Increíble, 20 siglos después de que vino el Señor Jesucristo, murió, resucitó, ascendió, 20 siglos después, 2000 años, y aquí seguimos las nuevas generaciones entrando en Cristo, porque para el Señor no hay tiempo, pues no hay edades, no hay 1000 años, son como el día de ayer que ya pasó. Entonces aquí seguimos, es una prueba de que todo esto es real, y entonces nuestro espíritu ya está vivificado y está participando en la congregación de los primogénitos y sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales en Cristo, habiendo sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con cuántas bendiciones? Pues con toda. No dejó ninguna que no nos haya otorgado, ni tenemos por qué luchar por ella, sino que el Señor Jesucristo granjeó nuestra salvación y la gloria y la misericordia y la gracia del Padre. Por eso, hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque grande es nuestro galardón, ya lo tenemos, ya está en nuestro espíritu, no lo andamos consiguiendo. No te afanes por andarlo consiguiendo, sino que dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pues la paz de Dios, hermanos. Hasta aquí vamos a dejar este podcast. Haremos uno más, o quizás dos, para que salgan esta misma semana. Que el Señor los guarde.